Continuando con la unidad 4 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.6, elementos de una demostración. Problema inicial. Observa el ejemplo y determina los elementos de una demostración. Noten que como ejemplo se está utilizando la demostración que realizamos en la clase 2.5, la demostración del teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Antes de darle solución al problema, leamos la siguiente información. La demostración es un método que permite llegar a la conclusión partiendo de la hipótesis a través de afirmaciones que tienen una justificación matemática. Una afirmación es una proposición con base lógica. Una justificación es el argumento que hace cierta la afirmación. Bueno, para darle solución a este problema, tenemos que saber que el enunciado de la demostración es llamada proposición. En la demostración tenemos las siguientes partes. En primer lugar tenemos la hipótesis. La hipótesis es como la información que la proposición nos ofrece de entrada. Para poderla identificar dentro de la proposición, una manera fácil de hacerlo es la parte de la proposición que va después de la palabra sí. Entonces tenemos que para el caso de esta demostración, la hipótesis es esta parte que tenemos encerrada acá en este pequeño rectángulo. Sería que el ángulo A, ángulo B y ángulo C son ángulos internos del triángulo ABC. Esta sería la hipótesis para esta demostración. También en una demostración tenemos afirmaciones con justificaciones. Las afirmaciones con justificaciones son proposiciones que tienen que tener una justificación, es decir, un porqué. Para el caso de esta demostración, las afirmaciones con justificaciones son estas que tenemos acá. Recuerden que en esta demostración, lo primero que realizamos, o la primera afirmación que podemos realizar, es que la recta n es paralela a la recta m, como lo tenemos aquí en la figura. Ahora, la justificación, el por qué esto es cierto, es por construcción, es decir, porque así lo construimos. Así realizamos el esquema para poder realizar la demostración. Luego tenemos la siguiente afirmación, que es el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180 grados. Esa es la afirmación. Ahora, ¿cuál es la justificación? El por qué esto es cierto. Por formar un ángulo llano. Es decir, tenemos acá esos tres ángulos, están sobre una misma recta, entonces los tres juntos forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Luego tenemos la otra afirmación, el ángulo P es igual al ángulo A y el ángulo Q es igual al ángulo B. ¿Por qué esto es cierto? Por ser alternos internos entre paralelas. Esa es la justificación. Y luego tenemos por último la afirmación número 4. El ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. ¿Cuál es su justificación? ¿Por qué esta afirmación es cierta? Por transitividad. Es decir, cuando sustituimos estas expresiones en la expresión del numeral 2. Cuando sustituimos el ángulo A por el ángulo P y el ángulo Q por el ángulo B. Y por último, en la demostración también hay una conclusión. En palabras sencillas, la conclusión en una demostración es lo que se quiere demostrar. Para poder identificar fácilmente una conclusión, es la parte que va después de la palabra entonces en la proposición. Para el caso de esta demostración, la conclusión es que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Tenemos entonces que esta es la conclusión.
En otras palabras, lo que queríamos demostrar en esta demostración es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Conclusión, a la expresión de la forma sí, entonces, se le llama proposición. A la parte representada por, la que teníamos encerrada en el rectángulo, se le llama hipótesis. Y la representada por el círculo se le llama conclusión. O en otras palabras, la hipótesis será la parte de la proposición que va después de la palabra sí, y la conclusión es la parte de la proposición que va después de la palabra entonces. Bueno, estos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar en su cuaderno de clases. Desarróllenlos por su propia cuenta. Una vez que ya tengan la respuesta, vuelven a este video para ver las soluciones. Bueno, es todo por esta clase. Gracias por su atención.